Bienvenida, Rosa. Estamos siempre con la edición de nuestros diferentes módulos de formación. Ahora hemos ido a la parte virtual y vamos a tener un espacio para reflexionar sobre el tema de tabla de especificaciones. Entonces, la tabla de especificaciones, pues básicamente es una herramienta fundamental para el trabajo que debe de tener la elaboración de una prueba objetiva. Entonces, en ese sentido, pues quisiéramos que tú pudieras ampliar un poco más sobre qué es una tabla de especificaciones y qué elementos la conforman y para qué nos sirve. Muy bien, Pati, gracias. Vamos a mirar el ejemplo que tenemos aquí en el fondo. Este es un ejemplo de tabla de especificaciones. La tabla, como se puede apreciar, es una matriz. Esta matriz nos va a indicar cuáles son los aspectos que queremos evaluar y cuál va a ser el peso, el porcentaje que le vamos a dar a cada uno de esos criterios, y nos ayuda también a la formulación de las preguntas que queremos hacer para la prueba objetiva, balancear aquellos aspectos que han sido más importantes a lo largo del proceso educativo y darle el peso que corresponde. Entonces, digamos que existe un orden para poder elaborar mejor la tabla de especificaciones y a partir de ella poder formular nuestra prueba objetiva. En este orden, lo primero es poder identificar dentro de los temas que vamos a evaluar, la unidad o 2 o 3 unidades que vayamos a evaluar, cuáles son los contenidos más importantes. Tenemos muchos contenidos, pero de esos contenidos nosotros sabemos que hay algunos que llamamos innegociables, que son aquellos contenidos que son prioritarios porque luego sobre ellos se va a construir otros. Entonces, hacemos una priorización de cuáles son los contenidos esenciales que deben estar en la prueba. Y esto porque además, al momento de realizar la prueba, el estudiante va a ir reforzando también esos contenidos. Entonces, el primer paso es el poder priorizar los contenidos que vamos a considerar para esta prueba. Un segundo punto, luego de haber priorizado los contenidos, es formular cuáles son los criterios de evaluación. Es decir, por cada uno de los contenidos, cuáles son los aspectos que consideramos que deben evaluarse. Entonces, para cada contenido identificamos cuál es, qué es lo que podemos hablar. Tenemos aquí un ejemplo. Si nuestro contenido priorizado es interpretación de textos académicos, un criterio de evaluación sería, por ejemplo, la comprensión de la estructura del texto. Es un aspecto que vamos a evaluar que está en relación con el contenido que hemos trabajado. En este caso, volviendo al inicio, cuando yo tengo, por ejemplo, al finalizar un primer periodo o una primera unidad y debo de hacer un examen, es decir, una prueba objetiva, entonces yo tengo cerca de 25 contenidos. De esos tengo que priorizar cuáles serían aquellos aspectos que realmente aportan dentro de lo que la asignatura requiere, o sea, qué es lo que espera también la asignatura. Entonces, a partir de eso, plantear unos criterios que serían los que estaríamos intentando, ¿verdad? Luego desglosar para poder ver algunos indicadores, algunos elementos que me van a decir si el estudiante o la estudiante ha aprendido o no. Así es. Entonces, a partir de los criterios que ya hemos señalado, vamos a plantear los indicadores. Los indicadores ya son más específicos. Son los aspectos que voy a evaluar de manera más específica y que luego me van a permitir formular la pregunta en relación al criterio y en relación al contenido que hemos priorizado. En el ejemplo que estábamos planteando, siguiendo con el ejemplo de la comprensión de la estructura del texto, tenemos, por ejemplo, 3 indicadores. Identifica la superestructura del texto, identifica la macroestructura del texto, diferencia las ideas principales de las secundarias. Entonces, este es un ejemplo con 3 indicadores que me permiten formular determinadas preguntas para poder evaluar si efectivamente se está logrando la comprensión de la estructura del texto.
Una vez que hemos identificado los indicadores para cada uno de los criterios de evaluación que hemos planteado, vamos a ir al siguiente paso, que es identificar cuál es el nivel de complejidad, porque nosotros vamos a escoger que dentro de la prueba objetiva vamos a encontrar preguntas que son de menor a mayor complejidad. Por ejemplo, el diferenciar las ideas principales de las secundarias supone recordar y comprender. Entonces, este es un nivel de complejidad, digamos, básico. La identificación de una macroestructura del texto ya corresponde a un nivel mucho más avanzado y supone, en este caso, la evaluación y la creación. Este es un nivel alto en relación a la taxonomía de Bloom, es el nivel más elevado. Y el primer indicador que habíamos mencionado identifica la superestructura del texto, es un nivel de complejidad intermedio, no tan básico como el de diferenciación de ideas, pero tampoco no tan complejo como la identificación de la macroestructura del texto. Entonces tenemos 3 indicadores, pero cada uno de ellos está en un nivel de complejidad distinto. Eso supondría que también como académicos tenemos la claridad de que hay niveles de desarrollo cognitivo que podemos nosotros también potenciar a través de todo el proceso formativo en el cual los estudiantes están involucrados en conjunto con nosotros. Es decir, si yo estoy solicitando en una prueba objetiva un nivel cognitivo, un nivel de desarrollo avanzado, se supondría que yo he trabajado también dentro de todas las clases o dentro de los procesos que yo realice con los estudiantes, acciones que efectivamente lleven a ese nivel de desarrollo. Así es. Nosotros, durante el proceso de aprendizaje, vamos gestionando todo el proceso de las actividades que los estudiantes van a desarrollar y debe ser eso correspondiente con lo que estamos exigiendo en la prueba. El nivel que estamos exigiendo debe corresponder a lo que hemos venido trabajando durante el curso. Sería realmente incoherente si pidiéramos un nivel alto de complejidad al estudiante y nosotros hemos trabajado en un nivel básico que es solo recordar y comprender. Exactamente. Bien, una vez que hemos identificado entonces los niveles de complejidad para cada uno de los indicadores, establecemos los puntajes que le vamos a otorgar. Y justamente el puntaje está asociado al nivel de complejidad. El indicador que hemos observado que está a un nivel de complejidad más bajo, como recordar y comprender, lleva un puntaje menor que aquel indicador que supone un mayor nivel de complejidad para el estudiante, porque va a exigir del estudiante que ponga en juego mayores habilidades para responder la pregunta. Eso entonces significa que va todo en total coherencia, ¿verdad? El nivel de complejidad obviamente va a apuntar, valga la redundancia, a un puntaje mayor. Si es un nivel de complejidad bajo, pues no podemos darle el mismo puntaje que una pregunta que signifique analizar, evaluar, reflexionar, porque no tendría sentido, ¿verdad? Sería inequitativo puntuarla de la misma manera. Así es. Luego vemos en el cuadro que tenemos un total de preguntas por cada uno de los niveles. Como acá estamos en un ejemplo, estamos solamente contando las preguntas que están acá, pero esta tabla de especificaciones en realidad tendría que ir hacia abajo, describiendo cada uno de los criterios de evaluación y los indicadores. Entonces, esto es solamente una muestra, para que no se vaya a entender que esto es lo final, ¿no? Sino que es la muestra, la primera parte, y se sigue desglosando hacia abajo. Entonces, una vez que ya hemos identificado los contenidos, los criterios de evaluación, los indicadores, el nivel de complejidad y su porcentaje, vamos ya a la elaboración de la pregunta. Entonces, el indicador nos permite poder formular
qué tipo de pregunta vamos a hacer, cuál va a ser el contenido de la pregunta y qué nivel de complejidad vamos a solicitar al estudiante en esa pregunta. Una vez que redactamos las preguntas, entonces ya tenemos prácticamente todos los elementos que van a componer nuestra prueba objetiva. ¿Algún otro? En la construcción, ahorita solamente hemos visto como un esquema o sí, una matriz que nos ayuda a formular diferentes tipos de preguntas. Entonces estamos como en una fase previa. Posterior, entonces significaría que justamente tenemos preguntas, ya nosotros podemos seleccionar y construir pruebas objetivas. Y al escucharte también estoy pensando de que yo puedo tener varias preguntas e inclusive formular 2 o 3 claves de un mismo examen con las preguntas de acuerdo al nivel que yo quiero evaluar. Y esas preguntas que formulamos nos sirven para tener un banco y poder, por ejemplo, tener 2 versiones de prueba, ¿no? Si fuera el caso, si fuera necesario, para poder aplicar en 2 momentos o para poder aplicar a 2 grupos o para una prueba parcial y una sustitutoria o una que va a ser de recuperación. Entonces podemos, digamos, tener este banco y no solamente nos sirve este proceso entonces para una prueba objetiva, sino que nos puede servir para plantearnos luego más pruebas objetivas, ¿no? Sobre esta base. Eso es importante porque para grupos grandes, por ejemplo, en ocasiones necesitamos hacer más de 2 claves de una misma prueba objetiva o un parcial. Entonces, eso lo que haría es facilitar la construcción de la prueba. Así es. Entonces, y además el trabajo de equipo. Siempre hay que recordar que no se trabaja en soledad, siempre se trabaja en colaboración con otros colegas, probablemente estamos llevando el curso en paralelo. Y entonces el pensar juntos en qué tipo de preguntas vamos a plantearnos también nos permite un poco ir revisando cómo hemos venido llevando el proceso, ¿no? Y confrontar de alguna manera los puntos en común, cómo hemos ido coincidiendo y podemos también del mismo modo identificar algunas dificultades en cuanto de repente no estamos coincidiendo, qué pasó. Entonces nos permite también hacer un poco de la retroalimentación del proceso. Eso es interesante, creo que también esta manera de ver una elaboración de una prueba ya colectivamente, ¿verdad?, con otros colegas, también nos ayuda a minimizar el trabajo que implica hacer la prueba solo o sola. Entonces sí creo que el hacer su matriz y el compartirse su banco de ítems también o banco de preguntas va a permitir tener a futuro, ¿verdad?, o de echar mano de estos recursos que ya se elaboraron, entonces para seguir construyendo otras pruebas. Así es, sí. Quisiera tal vez precisar que como en el caso de la rúbrica, estos son instrumentos perfectibles. En la medida en que uno se va haciendo más práctica y la va poniendo en prueba, en aplicación, se va perfeccionando. Entonces siempre tener en cuenta que no hay que angustiarnos porque tal vez algún elemento no salió como pensábamos, sino que eso es una experiencia para aprender y para mejorar nuestros instrumentos. Y de acuerdo a eso también creo que es importante, ¿verdad?, que a lo mejor las primeras pruebas son validadas por los mismos colegas, pero al hecho de que se van también aplicando ya en aula con algunos estudiantes, también nosotros podemos indagar si efectivamente están bien construidos para poder tener las pruebas lo más válidas posible. Así es, fíjate que eso es parte de la labor del docente, de esa reflexión sobre su práctica permanente. Muy bien, está bien, gracias Rosa. Bueno, vamos a invitarles a ustedes a revisar los materiales y cualquier consulta también a dirigirse a la facilitadora de su curso.